Y la sesión número 3 titula Resolución de ítems tipo casuísticas de la competencia diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de tu entorno. Vamos a estar hasta las 8 de la noche. Acá hay un pequeño error. A ver por acá. Bueno, ya ustedes saben que es hasta las 8 de la noche, ¿verdad? Muy bien. Tenemos el tiempo bastante breve, pero igual disfrutemos y aprovechemos este espacio de aprendizaje. Sesión 3. Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. Las competencias del área de ciencia y tecnología están articuladas, no están desconectadas o no podemos asumir que una no tiene nada que ver con la otra, de ninguna manera. Es la competencia explica el mundo físico que tiene o que aborda los conocimientos científicos, ya sea de los seres vivos, primera dimensión, materia y energía, segunda dimensión, y biodiversidad, tierra y universo, tercera dimensión. Entonces comprende todo el bagaje teórico que me va a dar elementos para realizar la indagación, indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos y me va a permitir desarrollar la competencia de diseño y construir soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. Miren cómo felizmente la misma competencia nos da y nos orienta cuál es el propósito. Acá he subrayado el para. ¿Para qué el estudiante diseña? El diseño está asociado con la planificación de las tareas. Diseña, pero no solamente va a quedar en el diseño, en la planificación, porque también dice construye, diseña y construye. No dice diseña o construye, sino ambos, diseña y construye. Primero es el diseño y luego es la construcción. ¿Qué va a diseñar y construir el estudiante? Pues soluciones tecnológicas. ¿Y a qué llamamos soluciones tecnológicas? Pues a cualquier objeto elaborado por el hombre para atender una necesidad o para satisfacer una necesidad o atender un problema presentado en su contexto. Por eso justamente dice para resolver problemas de su entorno. Entonces, tendremos que pensar acá que nuestro punto de partida es que exista es un problema, que una situación se identifique como un problema y a partir de ello desencadenar un conjunto de acciones, de pasos para abordar ese problema, ¿no? Para atender ese problema. Y dice del entorno. Es por eso que las construcciones que se realice, por ejemplo, si yo ahora en Lima estoy viviendo una temporada fría, yo no voy a estar pensando en atender una problemática de pronto de otra región donde hace abundante calor. No, tiene que ser problemas identificados en el entorno del escolar, ¿no? ¿El entorno qué cosa es? Es su aula de clase, puede ser el laboratorio de ciencias, puede ser los pasillos de la institución educativa, el patio de la institución educativa, sus otras aulas que de repente el aula de música, el aula de PT, ¿no? El área donde realiza educación física, su hogar, su comunidad, las calles de su comunidad, el parque aledaño, etcétera, ¿no? Ese es el entorno del estudiante. Ahora, como ya hemos dicho, el desarrollar una competencia comprende ejecutar tareas de todas las capacidades que tiene esta. Por ejemplo, explica, tiene 2 capacidades, indaga 5 y diseña y construye soluciones tecnológicas, tiene 4 capacidades, ¿no? Entonces, primero el estudiante va a realizar tareas asociadas a cada una de sus capacidades y culmina realizando tareas en conjunto vinculadas o asociadas a las 4 capacidades. Nuevamente, ¿cómo se debe enseñar los procesos del área de ciencia y tecnología? Es que el profesor se tiene que parar y hablar todo lo que sabe y asumir que el estudiante ya aprendió. No, el estudiante tiene que ser el constructor de su aprendizaje. El docente va orientando, va guiando, va colocando herramientas y andamiajes para que éste comience a aprender, porque la cuestión del aprendizaje es una cuestión personal y ocurre únicamente en el cerebro del aprendiz, ¿no es cierto? Entonces, no podemos pretender de aquello que se dije es porque ya está aprendido. Acá nos recuerda una vez más el enfoque del área indagación científica, el aprender haciendo, y alfabetización científica y tecnológica, el abordar temas o formas que permitan dotar de alfabetización científica al estudiante, porque en un enfoque por competencias lo que se aprende tiene que estar orientado a ser utilizado, aplicado. El estudiante no tiene que aprender para que aquel aprendizaje se quede guardado en el cuaderno de ciencias, para que se deje en el aula de ciencias, en la clase de ciencias, no, tiene que estar orientado a su uso, a su aplicación.
Como siempre, una situación significativa es la desencadenante del desarrollo de las competencias. Explica, indaga, diseña. El día de hoy vamos a centrar nuestra atención en la competencia diseña y construye soluciones tecnológicas. Pero ¿para qué se va a diseñar y construir estas soluciones tecnológicas? La misma competencia lo dice, para resolver problemas de su entorno, ¿no? Aquí está lo que nos dice la bibliografía del Minedu en el programa curricular. Menciona que el estudiante tiene que ser capaz de construir objetos, eso es lo que yo le mencioné, objetos que atiendan una necesidad o un problema. Si no es objetos, también puede ser procesos. Por ejemplo, procesos, ¿cómo voy a seguir un conjunto de pasos para hacerlos germinados, imaginemos, ¿no? Para hacer los brotes o los microverdes, ¿no? Para hacer un yogur, qué sé yo. O sistemas tecnológicos, basándose en qué? Para hacer, desde la planificación hasta la ejecución de la solución tecnológica, tiene que tener en cuenta el conocimiento científico. El estudiante debe, por ejemplo, de los insumos o los materiales empleados, buscar la teoría, ¿no? Buscar qué beneficios, qué composición química, qué propiedades tiene tal o cual material que estoy utilizando. Entonces, los conocimientos científicos no deben estar apartados en el desarrollo de esta competencia científica y tecnológica, y lógicamente las prácticas locales también. ¿Para qué se hace esto? ¿Para qué se diseña y construye soluciones tecnológicas? Acá lo dice en la cuarta línea, para dar respuesta a problemas del contexto, ligado a necesidades sociales, o sea, a necesidades del grupo de estudiantes, de la familia, poniendo en juego la creatividad. Claro, porque podemos tener buenas ideas tal vez en algún video de YouTube, pero nosotros tenemos que darle nuestro toque particular, ¿no? Para que no sea una copia, sino que esté fundamentado en un ejemplo, en un modelo, pero que nosotros pongamos algo de nuestra parte para que sea propio. Y perseverancia, por supuesto, porque estas elaboraciones no siempre salen a la primera, no siempre funcionan a la primera. Hay que intentar mecanismos, ¿no? Una vez, otra vez, otra vez, y es por eso que la perseverancia no nos deben abandonar en este proceso del desarrollo de esta competencia. Miren acá, estos artefactos, de repente muchos de nosotros lo tenemos en casa. Un televisor, una laptop, una ventiladora, un microondas, una olla arrocera, una plancha, ¿no? ¿Esto qué cosa es? Una secadora de cabello, una aspiradora, una refrigeradora, ¿no? Una licuadora, etcétera. Estos son soluciones tecnológicas. ¿Por qué? Porque vinieron a solucionar un problema identificado en el contexto. Por ejemplo, la televisión soluciona el problema de comunicación, ¿no? De comunicación, de entretenimiento ahora, ¿no? La olla arrocera soluciona el problema, pues, de la necesidad de estar, de preparar arroz y que salga graneado, rico, etcétera, ¿no? Y rápido, ¿no? El ventilador atiende la necesidad de un día, pues, caluroso. Estamos utilizando un ventilador. La computadora o la laptop atiende la necesidad de información. Si no hubiera este equipo, ahorita no estuviéramos conectados e interaccionando en este curso de capacitación para el acceso y nombramiento docente, ¿no? La licuadora, no podríamos hacer la rica papa a la huancaína, los tallarines verdes, los tallarines rojos, no podríamos dividir aquellos insumos en partes más pequeñas. Claro, ustedes dirán, pero yo puedo usar un batán. Claro que sí, podemos hacer un batán, pero acá nos tenemos que preguntar, entre un batán y una licuadora, ¿cuál es más eficiente, efectivo, rápido, no? Entonces, desde luego va a ser la licuadora, ¿no? Entre otros. La aspiradora, por ejemplo, aquellos espacios que no podemos sacar el polvo tan fácilmente, pues la aspiradora viene y nos ayuda para atender ese problema. Si queremos conservar los alimentos, la refrigeradora es el objeto o la solución tecnológica que va a atender a esta necesidad de conservar los alimentos, ¿no? Pero díganme ustedes, estas soluciones tecnológicas, ¿acaso lo podemos elaborar en aulas? ¿Acaso podríamos crear alguno de estos objetos? No, pues las soluciones tecnológicas que podemos hacer son bastante caseras, como aquella que estamos visualizando en este ejemplo, ¿no? Un elemento para tomar piezas sin tocarlos, qué sé yo, ¿no? Acá tenemos un dispensador de agua para las mascotas, donde va a caer el agua lentamente, ¿no? Un jueguito educativo, tal vez.
unos maceteros hechos con materiales reutilizados, ¿verdad? Por acá tenemos también un lavador de manos colgado en una rama de un árbol donde el agua cae pues de a pocos tras darle aplicarle una pequeña fuerza en la tapa. Tenemos este dispensador de hilos, por ejemplo, ¿no? Para que los hilos no se enrieden, no se pierden, no se eh, no se extravíen incluso, ¿no? Y estén de un modo más organizado. A veces cuando los hilos pues se enredan unos a otros, forman hasta nudos, terminamos hasta botándolos, ¿no? Entonces estos elementos vienen a auxiliarnos para mejorar nuestras condiciones de vida, ¿no? Organizarnos, tener una vida más llevadera, más placentera. Entonces, las primeras, ambos son soluciones tecnológicas, pero estas soluciones tecnológicas de la derecha, de la izquierda, no lo podemos hacer desde las clases de ciencia y tecnología. Seamos realistas, no lo podemos hacer. ¿Qué nos queda? Hacer soluciones tecnológicas caseras de reutilización de materiales, ¿no? Por más que el docente tenga de pronto conocimiento, algunas habilidades, pero tenemos que pensar que los materiales, los insumos de pronto no pueden ser tan económicos, ¿no? Para poder hacer estas soluciones tecnológicas. Entonces quedan en soluciones tecnológicas que no lo podemos hacer desde las clases de ciencia y tecnología. Vamos a poner una situación de solución tecnológica. En la capacidad 1, que se llama determina una alternativa de solución tecnológica. A ver, veamos la situación. Dice, es muy común tener en casa un contenedor de hilos. Sin embargo, muchas veces se debe lidiar en el orden de los hilos, pues es usual que estos se enreden y se genere una pérdida de tiempo estar volviéndolos a su estado original. En algunos casos es más sencillo desechar los tubitos de hilo, ¿no? Entonces acá podemos, ante este problema identificado de hilos enredados, podemos ver las causas, pero también podemos ver por cada causa identificar un efecto, ¿no? Y diremos a los estudiantes, a ver, cada equipo de trabajo me da una alternativa de solución a este problema que hemos identificado, que es la presencia de que los hilos en la cajita o en el envase donde le ponemos se enriedan, se mezclan, ¿no? Una hebra se junta con la otra, forma nudos. Denme ustedes una alternativa. Supongamos que se discute cuál es la alternativa más rápida, más sencilla, más económica, ¿no? La que va a poder consolidarse, ¿no? Empezarse, terminarse, y sale como elegida el construir un organizador de hilos. Entonces, ahí acaba la capacidad 1. En la capacidad 2, que se llama diseña estrategias, diseña la alternativa de solución tecnológica, se tiene que pensar en qué materiales vamos a utilizar para hacer el dispensador de hilos, ¿no? Definir una botella PET, 14 tubitos de hilo, el cáter, los sorbetes, la tijera, clavos, vela, fósforo, ¿no? Y de repente el procedimiento lo vemos identificado en un video, pero en todo momento debemos pensar, ¿y qué podemos variar de esa propuesta que nos presentan en un video para nosotros hacer que tenga un sello particular nuestro dispensador de hilos, ¿no? Entonces aquí, como yo les había mencionado, no puede estar ausente los conocimientos científicos, por ejemplo, de la materia, características de la materia, propiedades, elementos químicos que componen los materiales, la ductibilidad en el caso de los hilos, ¿no? Es una manifestación de la propiedad de la ductibilidad, ya había dicho propiedades de la materia, de los sólidos, etcétera. ¿No? Vamos a congregar, a traer a este escenario un conjunto de conocimientos científicos que podrían relacionarse con los materiales, con el procedimiento o con relacionarse con el funcionamiento de esta solución tecnológica que es el dispensador de hilos, ¿no? Entonces, hay un montón de teoría científica que podremos conectar, pero nosotros vamos a escoger qué conocimiento científico es necesario que se aprenda, que se repase, que se aplique en esa solución tecnológica. No todos los conocimientos científicos, sino el que es del interés según el grado de los estudiantes o vinculándolo con el tema de explica que estamos desarrollando. Entonces aquí se va a escribir el procedimiento. ¿Cómo lo podemos escribir? Ya sea en un diagrama de flujo o diciendo paso 1, paso 2, paso 3, etcétera. Es decir, van a ellos a practicar cómo se redacta un texto instructivo.
En la capacidad 3, ellos van a implementar y validar la alternativa de solución tecnológica, es decir, van a ejecutar su plan. Ese plan que definieron en la capacidad 2, ahora lo van a ejecutar, ¿no? Cada equipo debe ejecutar el diseño propuesto para elaborar el organizador de hilos. Ellos ahí, durante el desarrollo, van a poner a prueba el funcionamiento de este organizador de hilos. ¿Va a funcionar? ¿No va a funcionar? ¿Cómo será? ¿No? Entonces, vamos ahí nosotros a ir validando procesos. Y seguramente dirán, bueno, no tenemos paliglobos, pero usemos sorbete, no tenemos sorbetes ni paliglobos, utilicemos ese tubito que vienen en los chupetines, ese palito de plástico que viene en los chupetines, y si no tenemos eso, de repente vamos a utilizar este, ¿cómo se llama esto? Ay, estos palitos de anticucho, los palitos de brocheta u otro. La idea es ir reemplazando a la propuesta original. Si no tenemos esta botella de plástico que puede ser de una gaseosa, podremos tal vez utilizar otra que es de un yogur, de un café, entre otros, ¿no? Relacionado, una vez que tenemos listo la propuesta de solución tecnológica y que hemos ido probando su funcionamiento en cada etapa de su elaboración, llegamos a la etapa final, que se llama evalúa y comunica el funcionamiento y los impactos de su alternativa de solución tecnológica. Aquí será un momento de los estudiantes hacen un repaso de sus logros, sus debilidades y lo que podría mejorar de la solución tecnológica. Podrían también organizar toda la información en un esquema, ¿no? Para socializarlo, responder algunas preguntas. ¿Qué se sabe de cada uno de los materiales? Aquí se va a buscar la información científica de ellos, ¿no? Por ejemplo, el plástico es el terestalato de polietileno, cuánto tiempo vive, de qué se hace, de cuál es el insumo principal, su materia prima, entre otros, ¿no? ¿Qué es su composición química? ¿Qué funciones cumple cada uno de los materiales utilizados? Dibuja la acción que cumple el organizador de hilos y el fundamento científico de su funcionamiento. Si no tuviera dinero para comprar todos los materiales, ¿cuál puedes obviar y por qué? ¿Cuál podrías reemplazar y por qué? Y cerramos diciendo, ¿por qué en este caso el organizador de hilos es una solución tecnológica? El estudiante tiene que reconocer esto, porque atiende a una necesidad identificada en el entorno y porque para su elaboración y su funcionamiento se ha tomado en cuenta el conocimiento científico. Punto. Listo. Entonces, en resumen, los pasos a seguir para diseñar y construir una solución tecnológica son cuatro. El determinar una alternativa de solución tecnológica como respuesta a un problema identificado en el contexto. Diseñar esa alternativa de solución tecnológica. Implementarlo y validar esa alternativa. Y finalmente, cerrar el proceso evaluando y comunicando nuestros aprendizajes. Bastante sencillo. Se dan cuenta que ustedes que no podemos dejar de lado ningún paso, se tiene que cumplir todos en conjunto. Claro, pueden hacer en varias clases de repente, claro que sí, pero no se puede dejar a medias. Muy bien, ahora vamos a hacer análisis de ítems tipo casuísticas de la competencia, diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver un problema de su entorno. Por favor, todos mucha atención y a participar. Pueden activar sus micrófonos o pueden escribir en el chat. Yo estoy atenta acá al chat, ya tengo abierto el chat para visualizar las respuestas que me van proporcionando. Bien, vamos con la situación 1. Dice, Carlos está forrando su cuaderno de ciencia y tecnología. Pregunta. Él sí pregunta, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del estudio de la ciencia y la tecnología? Respuesta A. La ciencia da respuestas a una pregunta sobre el mundo natural y la tecnología tiene como propósito encontrar la solución o las soluciones óptimas ante un problema humano. La B. La ciencia es el conjunto de conocimientos y la tecnología abarca los objetos electrónicos de alta gama y de última generación. O la C. La ciencia comprende todos los descubrimientos del pasado y la tecnología tiene como propósito mejorar nuestra calidad de vida. ¿Cuál marcarías? ¿La A, la B o la C? A ver, escucho respuestas.
Vamos, colegas, ¿quién se atreve a participar? Prácticamente nos está diciendo cuál es el objetivo de la ciencia y cuál es el objetivo de la tecnología. ¿Dónde encontramos la respuesta? ¿En el enunciado A, en el B o en la C? Ojo, este es un ítem prácticamente de cultura general, ¿verdad? Acá yo no tengo que saber ser del área docente de ciencia y tecnología para preocuparme en responder, si no pueden participar cualquier docente. A ver, muy bien, nos dice la C. Gracias, colega. ¿Alguien más? ¿Alguien más desea participar? Recuerden que si alguien se equivoca, no hay problema, no hay problema, porque justamente nosotros sabemos que mientras más equivocaciones tengamos, más cerca de la respuesta vamos a estar. Muy bien, gracias, la C. Ya tenemos acá 2 maestras que han participado. A ver, vamos a empezar por la C. ¿Cuál es el objetivo del estudio de la ciencia y la tecnología? La C dice, la ciencia, por acá no dice, no, yo digo la A, la B. Uy, han votado por todos al final, A, B, C. Vamos a empezar por la C. Análisis. La ciencia comprende todos los descubrimientos del pasado. ¿Qué cosa? ¿Del pasado? ¿Quiere decir que ahora ya no se puede hacer descubrimientos? O sea, la ciencia es una cuestión del pasado. ¿Y en el presente nada entonces? Basta que me diga descubrimientos del pasado, se malogró la C. La C no es. Porque la C me está diciendo que la ciencia quedó en el pasado y que ahora no se hace ciencia. Y eso no es cierto. No es cierto. A nivel mundial hay una alta producción de conocimiento científico que se ahora con las publicaciones, en los papers, en la revista científica, tenemos la facilidad de acceder a ellos. Decir que la ciencia comprende descubrimientos del pasado, hasta aquí nomás leo, porque ya eso no es cierto. No puede ser la C entonces. A ver, y dice, ¿y la tecnología tiene como propósito mejorar nuestra calidad de vida? Bueno, eso está bien, pero lo que dice la primera parte está mal. Ya, vamos a ver la B, porque acá veo que han votado por la B. Dice, B, la ciencia es el conjunto de conocimientos. Bien. ¿Y la tecnología abarca los objetos electrónicos de alta gama y de última generación? ¿Qué cosa? Pero si la tecnología es una cuchara, un objeto tecnológico es un lapicero, un lápiz, una lima de uñas. Entonces no solamente puede ser los objetos electrónicos de alta gama y encima de última generación. No, hay tecnología de diferentes niveles de complejidad. Un papel bond es una representación de tecnología. Un lapicero es una representación de tecnología, ¿no? Entonces, no está bien que solamente digan para tecnología objetos de electrónicos de alta gama y de última generación. La B está mal. La A, ¿la ciencia da respuestas a la pregunta sobre el mundo natural? Por supuesto, ¿verdad? Porque la ciencia habla del mundo natural en atención a algunas preguntas. Por eso dice, da respuesta a una pregunta del mundo natural. Y la tecnología, ahora va a hablar de la tecnología, tiene como propósito encontrar la solución o soluciones óptimas ante un problema humano. Efectivamente, la tecnología atiende una necesidad social, una necesidad del hombre. Entonces, vemos que la clave es la A. Muy bien, muy buena participación. Vamos ahora con la número 2. Dice, ¿cuál es el orden correcto de los procesos didácticos de la competencia diseña y construye soluciones tecnológicas? Y acá nos han puesto en desorden, ¿verdad? La A dice 1, 2, 5, 6, 7, 3, la B 4, 5, 6, 3, 2, 1 y la C 4, 6, 5, 3, 2, 1. A ver, guiados por nuestra lógica y por las capacidades de la competencia, diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas del entorno que hemos abordado en la primera parte, ¿cuáles serían los pasos para desarrollar esta competencia? Lo que dice la A, la B o la C. Muy bien, acá nuestra coleguita nos dice la C. A ver, ¿quién más quiere participar? Participemos, colegas, no hay problema. Nos quedamos con la C, ¿nadie más quiere participar? A ver, vamos a ver, la C también nos dice. Uy, estoy viendo que ya, las maestras más participan, aunque acá vea un maestro. Ya, muy bien, muy bien.
Ah, es que en el magisterio somos más mujeres que varones, ¿no? A ver, colegas, ya tenemos que dos colegas nuestras han marcado la C. Dice que primero es la 4. A ver qué dice la 4. Planteamiento de un problema. Bien, claro, tiene que haber un problema. En inicio, ¿no? Si no, todas las tareas, ¿para qué hacemos? Tiene que haber un problema que resolver. Por eso que Pedrinazzi, Emilio Pedrinazzi dice, hacer una clase es un espacio para resolver un problema. Muy bien, empieza con la 4. Le sigue la 6, dice. A ver, diseño de la solución tecnológica. Diseño de la solución tecnológica. No, pero antes de diseñarlo, ¿no tendría que plantear la solución tecnológica como dice la 5? Ojo, porque diseñar ya es ejecutar. Perdón, es planificar, pero ¿qué vas a planificar? Primero tiene que haber un planteamiento de la solución, ¿no? Decir, he definido que esta es la solución. Y luego recién diseñarla. Entonces sería 4, 5. Ajá, muy bien, Rosemary. Excelente, es la B. Luego que planteas, lo diseñas. Luego que lo diseñas, lo construyes. Luego que lo construyes, se estructura el saber construido, ¿no? Se va viendo si se atendió o no el problema identificado. Y luego, evaluación y comunicación. Acuérdense, todas las competencias de CIT, Ciencia y Tecnología, empiezan con el planteamiento de un problema y terminan con la evaluación y comunicación. Excelente, muy bien. Mira, la B y la C son parecidas, ¿ah? ¿No? Solo cambia el orden en la 5.6 y 6.5. Mira, la A dice que empieza con evaluación. No, este es el cierre. Evaluación se supone del proceso desarrollado. No puede ser el inicio, tiene que ser el cierre. Muy bien, es la B. Muy buena participación. Vamos a esta casuística. Dice, Luisa, la profesora de Ciencia y Tecnología de la provincia de Tarma, planea llevar a sus estudiantes a una visita de campo a las cuevas de Huabapo para que puedan apreciar la fauna del interior de las cuevas. Uy, no tengo la suerte de conocer, ¿ah? Sin embargo, la cueva es muy oscura. Por ello, los estudiantes necesitan contar con una iluminación adecuada. Por lo que la profesora les reta a implementar una solución tecnológica distinta al celular. La docente forma grupos y pide a cada grupo que proponga una solución. Un grupo propone linternas solares, otros proponen llevar lámparas de querosene, otros hacer linternas caseras a pilas. Se hace una evaluación sobre qué propuesta es la más viable y se decidió en conjunto que la propuesta de las linternas caseras a pilas es la más factible por su simplicidad y seguridad. Claro, porque la lámpara de querosene, ¿qué tal si el alumno se tropieza? No, puede un accidente. Y las linternas solares, no, va a ser un poco más complejo de repente de utilizar. ¿Y qué tal si dentro en la oscuridad no funcionan y necesitan solo la luz para que funcione, ¿no? Entonces, la más factible y la más viable, pues, es hacer las linternas caseras. Frente a esta situación, la docente debe asegurarse que los estudiantes comprenden cómo debe realizarse una conexión eléctrica en la linterna que va a fabricar. Claro, las linternas van a llevar pilas. Seguramente las pilas van a comunicarse con un cable. Entonces tienen que saber electricidad, ¿sí o no? Circuito eléctrico simple. ¿Ven cómo el conocimiento científico está involucrado con la solución tecnológica? A ver, vamos a ver. Estos son los materiales que van a utilizar: alambre, foco y pilas. Nosotros sabemos que la pila es una pequeña batería, acá tiene su voltaje 1,5 voltios, que tiene un extremo positivo y un extremo negativo. El alambre será un conductor, ¿verdad? De la electricidad, lógicamente. Muy bien, pregunta. Pregunta 3. ¿Cuál de las siguientes figuras muestra una conexión adecuada para encender el foco de la linterna? A ver, sería que la conexión se haga como está en A, como está en B, como está en C o como está en D. ¿Qué conexión va a hacer que prenda el foco de nuestra linterna?
La D, la B, dicen la D y la B. A ver, vamos a analizar a las dos. ¿Qué dice la B? La B dice, ¡oh! No puede ser, mira. Acá han dejado un espacio. No se comunica una pila con otra. ¿Y entonces cómo va a fluir la electricidad? Recuerde, para que haya un fluido eléctrico, tiene que cerrarse un circuito. Si no, no enciende acá el foquito. Y la B, ven en la parte inferior, no hay comunicación. Claro, tendrá que ser la D. Pero la D se parece a la C, mira. Pero ¿qué pasa en la C? En la C han unido un polo negativo con un polo negativo. Y eso no es correcto. ¿Qué dice la regla más sencilla de la electricidad? Que polos opuestos se atraen. Entonces tengo que ver la conexión entre polos opuestos. Y mira lo que dice la C. Han colocado un cable desde el polo negativo de una pila hacia el polo negativo de otra pila. Y eso no puede ser una conexión correcta. Tiene que ser, como dice la D, negativo con positivo, para que fluya la electricidad, ¿no? Entonces tenemos que la alternativa correcta es la D, de dado. Bien, vamos a la 4. Dice, los criaderos de cuy, me encanta el cuy, de una institución educativa no mantienen el calor adecuado, situación que ha generado la pérdida del 10% de cuyes que los estudiantes de primero de secundaria están criando en el marco del proyecto de crianza de animales menores. Sí, pues los cuisitos se mueren cuando hace frío, ¿no? ¿Cómo describirías el problema tecnológico y cuáles son las causas que lo generan? A ver, vamos a ver. Letra A. Las estructuras que forman las cuyeras, o sea, las paredes, ¿verdad? No encajan con exactitud. Entonces, existen espacios que permiten el tránsito de la energía luminosa de la cuyera. B. Estamos buscando lo correcto, ¿eh? B. Las estructuras que conforman la cuyera no encajan con exactitud, unas con otras. Entonces, existen espacios que permiten el tránsito de la energía calorífica interna de la cuyera. O C. Las estructuras que conforman la cuyera no encajan con exactitud. Mira, las tres empiezan con lo mismo, ¿no? Unas con otras. Entonces existen espacios por donde entre el frío dentro de la cuyera. Muy bien, por acá nuestra coleguita ha dicho, yo digo que es la C. ¿Alguien más desea participar? ¿Nos quedamos con la C? A ver, nos quedamos con la C entonces. Ya. Entonces, los tres nos están diciendo que las estructuras no encajan con exactitud. O sea, si no encajan, ahí, por ahí hay un fluido, pues, ¿no? De la energía, entonces, ¿no? Pero mira lo que dice la C. Que existen espacios por donde el frío entra a la cuyera. ¿El frío entra? ¿Por eso tenemos frío en un compartimento? En un día frío, en una mañana fría, imagínate. ¿Por qué cerramos la puerta? ¿Cerramos la puerta para que no entre el frío o cerramos la puerta para que no se escape el calor de la habitación? ¿Para qué cerramos la puerta? A ver si alguien me ayuda con la respuesta. ¿Cuál es lo correcto? Lo primero, decir, cierra la puerta para que no entre el frío. O decir lo segundo, cierra la puerta para que no se escape el calor del aula. ¿Cuál es lo correcto? ¿Lo primero o lo segundo? Lo segundo, profesora. Exacto. Isaías, ¿no? Claro. Cerramos la puerta para... ¿Qué tal? ¿Cómo está, coleguita? Cerramos la puerta para que no se escape el calor interno del ambiente, de la habitación. Entonces, basta que diga para que no entre el frío, está desconociendo las leyes de tránsito del calor. Recuerden que el calor transita de el área o el espacio donde hay más temperatura hacia
donde hay menos temperatura. Pero cuando dice la C, para que no entre el frío, se está asumiendo que el calor transita en sentido inverso. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B, porque dice, existen espacios que permiten el tránsito de la energía calorífica, o sea que el calor del interior de la cullera, donde están los cuisitos, transitan. Incluso dice el tránsito de la energía calorífica interna de la cullera. ¿A dónde transita ese calor interno de la cullera? Pues sale fuera de la cullera, porque la temperatura ambiental es menor. Por eso el calor, que es una energía de tránsito, tiene esa dirección de transferencia. Siempre, siempre, siempre el calor fluye, transita o se transfiere de donde hay mayor temperatura a donde hay menor temperatura. Es por eso que el sol le da calor a la Tierra y no la Tierra le da calor al sol. ¿Por qué? Porque el sol tiene mayor temperatura que la Tierra. Vamos con la 5. Los estudiantes de primero de secundaria han elaborado una pomada casera de hoja de llantén que tiene propiedades antiinflamatorias y puede ser empleado en las escuelas, principalmente cuando hay caídas durante los eventos deportivos y o en las clases de educación física. Luego de evaluar las propiedades del producto, ¿cuál es el producto? La pomada, ¿no? Y comunicar su impacto en el ambiente, ha sido recomendado por el área de investigación de la Universidad de la región. ¡Ah, caramba! Lo han podido llevar a la universidad, seguramente un laboratorio, ha visto que tiene los componentes adecuados y le ha dado su visto para que sea utilizado. Vamos a buscar la respuesta correcta. La pomada actúa disminuyendo el volumen de los chinchones en un 50%. Por otro lado, el insumo principal, la planta de llantén, crece de forma abundante en el contexto. O la B, la pomada actúa disminuyendo el volumen de los chinchones en un 50%. Hasta ahí está igualita que la A. Por otro lado, el insumo principal, la planta de llantén, es escaso en el contexto, ¿no? Mientras acá dice que es abundante la A, en la B dice es escaso. Y la C, la pomada actúa disminuyendo el volumen de los chinchones en un 2%. Por otro lado, el insumo principal, la planta de llantén, puede ser traído desde otras regiones. ¿Por quién votamos? ¿Por la A, por la B o por la C? Imagínate que nosotros hemos hecho esto como solución tecnológica en las clases. Nuestro actuar está asociado con lo que dice la A, la B o la C. A ver, vamos, colegas, vamos, vamos. La A, profesora. A ver, Isaías dice la A. ¿Quién más desea participar? Vamos, colegas, vamos, rapidito. Más rápido participan, hacemos más casuísticas. Ya, a ver, vamos a quedarnos con lo que dice nuestro colega. La A también nos dice por acá, por el chat, ya. Efectivamente, porque tomamos o consideramos una situación tecnológica, muy bien, Rosy, Isabel, muy bien las dos, porque el insumo principal tiene que ser, en este caso, abundante, porque no vamos a abordar o a considerar una situación tecnológica cuando el elemento principal es escaso, como dice la B, o se tiene que traer de otras regiones, como dice la C. No, tenemos que aprovechar los insumos de nuestro contexto, ¿no? Para que puedas intervenir en la elaboración del producto. Entonces, esa es una de las características que debe estar presente en las propuestas de solución tecnológica, que debe utilizarse los elementos del contexto para dar utilidad a aquello que tenemos en nuestro entorno. Vamos con la 6. Un grupo de estudiantes ha observado que en su colegio hay 2 niños que tienen dificultades para desplazarse, dado que utilizan sillas de ruedas. Ante esta situación, ¿qué alternativa de solución tecnológica propones? A. Los estudiantes con problemas de desplazamiento deben cambiarse a otro colegio con infraestructura adecuada para ellos. B. Construir rampas con el apoyo y coordinación de los directivos y los padres de familia. O C. Solicitar al alcalde del distrito que tome acciones sobre el problema presentado en el colegio. ¿Qué alternativa de solución tecnológica proponemos? ¿Lo que dice A, lo que dice B o lo que dice C?
Muy bien, por acá, por el chat me dicen yo voto por la B. La B, profesora. La B, también la B, todos votan por la B, es que en realidad es la B. Claro, mira, porque la A no hay ninguna solución tecnológica, porque le dice cámbiese de colegio. No es una solución tecnológica. La C, claro, le tiramos la responsabilidad al alcalde del distrito. No, ante un problema, como sociedad debemos coordinar la solución, organizarnos, interactuar, ¿no? Poner en escenario nuestras habilidades interpersonales y tomar acciones para mejorar nuestras condiciones de vida. Excelente, es la B. Una rampa viene a ser la solución tecnológica. ¿Ya ves? No necesariamente tiene que ser objetos electrónicos de última generación. Las soluciones tecnológicas son cualquier elaboración humana para atender una necesidad identificada en el entorno. Vamos con la 7. En respuesta al alto índice de radiación ultravioleta, los estudiantes de segundo grado de secundaria han decidido preparar un bloqueador solar casero de costo accesible para las familias. ¿Qué elementos fundamentalmente debe contener el diseño de la propuesta de solución tecnológica? El diseño debe contener materiales y técnica operativa o presupuesto y materiales, o materiales y responsables de la elaboración. Principalmente, ¿qué debe contener el diseño? ¿Lo que dice A, lo que dice B o lo que dice C? A ver, vamos, colegas, todos participando. Lo que dice A, dice nuestra colega. A ver, ¿quién más? La B, dice nuestra otra colega. La B también dice. Ya, muy bien. Tenemos 2 participaciones. La B. Bien. Imaginemos que nosotros vamos a elaborar la crema, el bloqueador solar casero. Entonces, tenemos el diseño. Mira, acá la palabra es diseño, porque nos están diciendo qué debe contener el diseño. El diseño es la planificación en este caso, del bloqueador solar. Si tú tienes presupuesto y materiales, con estas orientaciones podrás preparar el bloqueador con presupuesto y materiales, con esta información. Te dan esta información, presupuesto y materiales, y vas a poder preparar el bloqueador. Recuerden que nos dicen acá qué elementos fundamentalmente debe contener el diseño. Claro, debe contener presupuesto y materiales, pero eso no es lo fundamental, porque con esta información de la B no hago ningún bloqueador. ¿Con qué información haces el bloqueador? ¿Con lo que dice A, con lo que dice C? Ojo, porque el diseño debe contener la información para elaborar el producto. Y acá el producto es el bloqueador. Claro, efectivamente. Si yo sé qué materiales necesito y cómo lo voy a hacer, porque la técnica operativa es el procedimiento. Entonces, con eso ya tengo la idea para preparar el bloqueador. Claro, tú dirás, pero Nelly, el diseño también lleva presupuesto. Sí, pero frente a la respuesta de la A y la B, si yo comparo A con B, la A se lo lleva. Mira lo que dice la C. Materiales irresponsables de la elaboración. No, peor todavía, ¿no? Tiene que ser la A. Perfecto. Vamos a la 8, 9, 10 y 11. Un docente plantea la siguiente situación a sus estudiantes. Acá mucha atención todos, ¿ah? 5 sentidos. Dice, imaginemos que somos los encargados de un almacén de sustancias químicas. Recientemente ha llegado un nuevo lote y se requiere almacenarlas a temperatura ambiente. Este lote llegó acompañado de una tabla con sus propiedades de las sustancias. Luego el docente presenta la tabla de las propiedades de las sustancias de los lotes. ¿Y cómo se llaman las sustancias? Se llama ZZ, XX, YY, WW y Q. Mira, pues qué nombres. ¿Qué nos dicen de estas 5 sustancias? Nos mencionan su punto de fusión, ¿okay?
su punto de fusión ¿qué cosa viene a ser el punto de fusión? La temperatura a la cual se derriten, ¿verdad? Su punto de ebullición, la temperatura a la cual pasan, de siendo líquidos, pasan al estado gaseoso. Nos dicen su densidad de las sustancias, nos dicen si su solubilidad a 25 grados centígrados, que prácticamente es la temperatura ambiental. Como vemos, algunos son solubles en agua y algunos son solubles en hexano. Hexano es una sustancia orgánica, ¿verdad? Es un alcano. ¿Qué nos preguntarán? Acá nos dicen punto de fusión y punto de ebullición. Recordando un poco la teoría, el punto de fusión es la temperatura a la cual un sólido se convierte en líquido. Y el punto de ebullición es la temperatura a la cual un líquido se convierte en gas. ¿Ok? Y nos recuerdan también que la densidad se refiere a cuánta masa de la materia ocupa un volumen determinado. Es la medida de la compacidad de la materia, de cuánta masa ocupa determinado espacio. ¿Y en qué se mide? En kilogramos por metro cúbico según el sistema internacional. Seguimos con la casuística, ¿ok? Esto es lo mismo que hemos leído y vamos a ver qué nos pregunta. El docente preguntó a los estudiantes lo siguiente. Si almacenáramos las sustancias de la tabla a 25 grados centígrados, ¿cuál de ellas se podría almacenar con las sustancias sólidas? ¿Y cuál de ellas se podría almacenar con las sustancias líquidas? Estas son las sustancias, ¿no? Estas 5. ¿Cuál de ellas se puede almacenar con las sólidas y cuál de ellas se podría almacenar con las líquidas? A continuación se presenta la respuesta de Mauro. Y Mauro dice, no puedo responder a la pregunta porque falta información en la tabla. El docente tiene como propósito orientar a Mauro a identificar en la tabla la información que necesita para responder a la pregunta. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para este propósito? A ver, imagínate que nosotros somos los profesores de Mauro. ¿Qué le decimos que haga Mauro para que se dé cuenta que lo que dijo que no puedo responder a la pregunta, y la pregunta es, ¿cuáles de las sustancias podríamos almacenar con sustancias sólidas y cuáles almacenar con las sustancias líquidas? ¿Qué le decimos que haga? Sugerirle que relacione la densidad con la solubilidad de cada sustancia de la tabla, o proponerles que identifique las temperaturas en las que las sustancias de la tabla cambian de estado, o sea, de estado físico, ¿no? O plantearles que compare la solubilidad de las sustancias de la tabla, tanto en el agua como en el hexano. ¿Qué le decimos a Mauro para que sepa cómo estas 5 sustancias pueden clasificarse como sólidas o como líquidas a la temperatura de 25 grados centígrados? A ver, coleguitas, marcamos la A, la B o la C. La pregunta es, ¿cómo se podría o cuál de las sustancias se podría almacenar como sólidas y cuáles se podrían almacenar como líquidas a 25 grados centígrados? Para saber cuál es sólido y líquido, ¿qué información necesito? La A, la densidad, la B, la temperatura a las cuales cambian de estado físico, o conocer información sobre la solubilidad de las sustancias en agua o en hexano. ¿Qué nos dice nuestra lógica? Muy bien, colega. Pamela, excelente, ya dijo la B. ¿Alguien más concuerda con Paola o tiene otra opción? Con nuestra colega Paola. Claro, para saber quién es sólido o quién es líquido, ¿qué necesito saber? ¿Su densidad, la temperatura a la cual cambia de estado físico o solubilidad?
La C, profesora. La C, la solubilidad. La solubilidad de una sustancia, ya sea en agua o en hexano, me va a decir cuál es sólido y cuál es líquido. ¿Con qué tiene que ver que una materia sea sólido o líquido? ¿Con su densidad, con la temperatura a la cual se encuentra o con su solubilidad? Claro, con la temperatura, ¿verdad? Porque si a mí me dicen agua, si a mí me dicen agua y me dicen 101 grados centígrados, la temperatura me va a decir, ah, ya, esa agua está en estado gaseoso. Pero si alguien me dice agua y me dice la temperatura menos 5 grados centígrados, la temperatura me va a dar la referencia de que esa agua está sólida. La temperatura, ¿verdad? No la densidad como dice A, tampoco la solubilidad como dice C. Muy bien, nos vamos ahora con la 9. Dice, Sofía comenta, la sustancia QQ, esta que está acá al final, lo es resaltado, se debería almacenar con las sustancias líquidas, debido a que su densidad es muy similar a la del agua cuando está líquido. Acá su densidad de la sustancia QQ es 1,08. Entonces ella dice que como su densidad es 1,08, debería ser un líquido. Por eso debería almacenarse con los líquidos, según lo que dice Sofía. Entonces, el docente tiene como propósito generar conflicto cognitivo en el estudiante. Teniendo en cuenta este propósito, ¿cuál de las siguientes alternativas debería comparar la densidad del agua líquida? ¿Con cuál de las siguientes alternativas debería comparar la densidad del agua líquida? Con el agua sólida, cuya densidad es 0,92 gramos por centímetros cúbicos, o con la sal de cocina, que su densidad es 2,16 gramos por centímetros cúbicos, o con el aceite de coco, que su densidad es 0,92 gramos por centímetro cúbico. ¿Con cuál debería compararse para que se genere, qué cosa? Un conflicto cognitivo, una contradicción, ¿verdad? Entre lo que pensaba y lo que realmente es. ¿Con cuál de las siguientes alternativas debería comparar la densidad del agua líquida? Dice. Porque ella ha dicho, la sustancia QQ es líquida. ¿Por qué? Porque tiene la misma densidad o similar densidad a la del agua cuando está líquida. Por eso es líquida, dice. Muy bien, acá nos dice con la sal de cocina, que es la B. ¿Y más participa? ¿Nos quedamos con la B? Pero mira, la densidad de la sal de cocina es 2. La C nos dice, el aceite de coco. Ella cree que QQ es líquido, porque su densidad es similar al agua, ¿no? Pero no siempre ese numerito de líquido, pues, va a poder asociarse o va a poder ser un dato único para definir su estado físico, porque es líquido. No lo podemos comparar con la sal de cocina, porque ni siquiera se parece a la sustancia que estamos hablando, ¿no? Que es líquida. El aceite de coco podría ser, ¿no? Porque tiene la misma densidad. Pero la mejor presentación es el agua sólida, que es la misma sustancia, pero que su densidad es menor siendo sólida. En teoría, la materia cuando es sólido su densidad es mayor, ¿sí o no? En teoría. Cualquier sustancia, cuando es sólido, su densidad aumenta. Sin embargo, en los líquidos, en el agua, perdón, sucede lo contrario. Cuando es sólido, su densidad disminuye porque el volumen del agua aumenta cuando se solidifica, ¿sí o no? Es por eso que el hielo flota en el agua. Entonces, eso generaría una contradicción en el estudiante. Compararla con el agua sólida. Muy bien, nos vamos a la siguiente. Luego
el docente solicita que los estudiantes formen equipos de trabajo para resolver un reto. Ay, ¿cuál es el reto? Atentos. Vamos a suponer que por accidente en el almacén se mezclan sustancias QQ, XX y ZZ. Uy, se mezclaron. Asumiendo que se dispone de diversos materiales para separar mezclas, ¿cómo podríamos separar dicha mezcla? Acá está la propuesta. Paso 1. Agregamos agua a la mezcla. Recuerden que QQ, XX y ZZ están mezcladas. Dice que le vamos a echar agua. Ya, quiero que vean algo. Si las muestras son, creo que está acá. Si las muestras son ZZ, XX y QQ, ¿cuál de ellas se disuelve en el agua? ¿Cuál de ellas se disuelven en el agua? ¿O cuál no se disuelve? Ya más fácil. ¿Cuál no se disuelve en el agua? Porque ellos dicen, vamos a ponerlas juntas en un recipiente y le vamos a echar agua. ¿Quién no se disuelve? ¿La ZZ, XX o QQ? A ver, en la parte de la derecha nos dicen, es soluble en agua, acá está, y es soluble en hexano, que es la sustancia orgánica. Muy bien, ZZ no se disuelve. Entonces, ¿no les parece que al juntarla todas en agua, como dice el paso número 1, ya van a saber quién se queda? Entonces, ZZ se va a ir apartando. Acuérdate, ¿eh? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo lo sabes? Porque me han dicho acá que ZZ no es soluble en agua. ¿Ya? Uy. Y acá lo que han echado es agua. Luego dice, filtramos a temperatura ambiente todo el contenido del recipiente y separamos la sustancia que queda en el filtro, es decir, la sustancia 1. ¿Ok? Filtramos a temperatura ambiente todo el contenido del recipiente y separamos la sustancia que se quede en el filtro, es decir, la sustancia 1. ¿Quién se va a quedar en el filtro? ¿Quién dijimos que no se mezcla? No se mezcla, según los datos que tenemos, la ZZ. ¿No es cierto? Entonces, 1 es la ZZ, porque ella no se va a mezclar. Entonces, la clave puede estar entre la A y la B. La A y la B, acuérdate. Porque son las únicas que dicen que la sustancia 1 es ZZ. A ver, ¿qué dice? Calentamos a 120 grados centígrados. La solución con las sustancias que sí pasaron por el filtro, o sea, la QQ y XX, porque la Z se queda, porque no es soluble en el agua, empleando un equipo de destilación. Ello nos permitirá separar las sustancias que se evaporan. A ver, si lo calentamos a 120 grados centígrados y solamente tenemos a XX y QQ, ¿quién se evapora? ¿Quién sale en forma de humo, de gas? A 120 grados centígrados. XX o ZZ. Dice, lo que quedó, o sea, XX y QQ, lo vamos a calentar a 120 grados centígrados. Pero si lo calentamos a 120 grados centígrados, ¿quién se evapora? ¿XX o QQ? ¿Qué miro? Miro mi punto de ebullición, que es la temperatura a la cual se convierten en gas. Si los caliento a 120 grados centígrados, ¿quién se evapora? ¿XX? X. Ah, muy bien. Entonces, X se evapora. ¿Y quién queda? QQ. Entonces, vamos a ver qué más nos dice. Ello nos permitirá separar la sustancia que se evapora, es decir, la sustancia 2. ¿Ok? De la que no se evapora, o sea, la sustancia 3. La sustancia 3 va a ser la que no se evapora y la sustancia que no se evapora viene a ser QQ, ¿no es cierto? Ella se va a quedar en el recipiente, porque sí, ella recién se evapora a los 280 grados centígrados y nosotros le hemos dado solamente, según esto, 120 grados centígrados. Entonces acá dice, de la sustancia que no se evapora, o sea, la sustancia 3. La sustancia 3 viene a ser, entonces, QQ. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta?
¿La A o la B? Ya la C no la miramos, ¿no? ¿La A o la B? La B, profesora. Excelente. Mientras que la sustancia XX a 120 grados centígrados sale en forma de vapor porque su punto de ebullición es 115 nada más. QQ permanece dentro del equipo de destilación porque solamente dimos 120 grados centígrados y ella recién ebulle, o sea, convierte a gas a los 280 grados. Entonces, la sustancia 1 viene a ser ZZ, que es la que se separó del agua, ya que no es soluble en el agua. La sustancia 2 viene a ser XX, que es la que se evaporó porque lo calentamos a 120 grados y ella se convierte en gas a los 115. Y la sustancia que queda en el equipo de destilación es QQ, la sustancia 3. Muy bien. Cerramos acá. En caso de que las sustancias ZZ y WW, acá los hemos señalado, se derramen sobre la superficie, imagínate que se derramen sobre la mesa. ¿Quién se derrama? ZZ y WW. Esta no se limpia fácilmente al emplear un trapo humedecido con agua. ¿A qué se debe? ¿A la magnitud de las fuerzas intermoleculares entre las sustancias o a la concentración molar de las sustancias o a la polaridad de estas sustancias? Dice que se ha derramado ZZ y WW. Entonces, en la mesa, han utilizado un trapo humedecido con agua, pero resulta que no se limpia. ¿Qué tiene ZZ y WW? ¿Por qué no se pueden limpiar de la mesa con un trapo humedecido con agua? ¿Se debe a la magnitud de las fuerzas intermoleculares de estas sustancias o la alta concentración molar de estas sustancias o a la baja polaridad de estas sustancias? Colegas, cuando una sustancia no se disuelve en el agua, ¿por qué no se disuelve en el agua? Efectivamente, el agua es una sustancia polar y solo disuelve sustancias polares. Mira, nos están diciendo que ZZ y WW no se disuelven en agua. ¿Pero en qué se disuelven? En el hexano, que es una sustancia polar. Lo polar disuelve a lo polar. Y lo apolar o no polar disuelve a lo no polar. El agua es polar. Por eso no se puede limpiar a ZZ y WW, que deben ser sustancias grasosas a lo mejor. Es como si hubieran derramado dos tipos de aceite. Y la solubilidad se debe a la polaridad de las sustancias. Bien, bien, coleguitas, hemos llegado al final de nuestra sesión. Agradezco su participación y les recuerdo que el día de mañana, vamos a tener las casuísticas de química, colegas. Ojo, si acá hay profesores de otra área, las casuísticas de química les sirve. También porque hemos dicho y nos hemos dado cuenta que muchas de las casuísticas son de comprensión de información y de razonamiento lógico, por más que son de ciencia y tecnología. Entonces es una oportunidad para nosotros ir pues afinando nuestras habilidades para identificar la respuesta correcta. Acertar y acertar en el menor tiempo posible. ¿Cuál es la única forma? Practicar y practicar y practicar. Más casuísticas, más habilidades. Muy bien. Colegas, les dejo un abrazo fuerte. Mañana nos estamos viendo en las clases de casuísticas